Continuemos hablando de las bobinas. Una bobina es alambre esmaltado enrollado alrededor de un trozo de hierro, núcleo. Su característica principal es que transforma la corriente que circula por ella en campo magnético. Atención por favor, observemos las imágenes. Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético, generado por la mencionada corriente. Al estar la bobina hecha de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro de la bobina y cierra su camino por su parte exterior. Aquí podemos observar diferentes clases de bobinas. Hola, ahora te marco que estoy en una exposición. Chao. Las bobinas se miden en henrios H, pudiendo encontrarse bobinas que se miden en milihenrios mH. El valor que tiene una bobina depende de el número de espiras que tenga la bobina más vueltas mayor inductancia, o sea mayor valor en henrios. El diámetro de las espiras, a mayor diámetro, mayor inductancia, o sea mayor valor en henrios. ¿Qué aplicaciones tiene una bobina? Una de las aplicaciones más comunes de las bobinas y que forma parte de nuestra vida diaria es las bobinas que se encuentran en los transformadores para reducir o elevar el voltaje. En los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama reactor. En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida. Símbolo de la bobina. Yo les hablaré de los diodos, componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. La flecha de la representación simbólica muestra la dirección en la que fluye la corriente, sirve como rectificador. Es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar prácticamente en cualquier circuito electrónico. Constan de la unión de dos tipos de material semiconductor, uno tipo N y otro tipo P, separados por una juntura llamada barrera o unión. El diodo se puede hacer funcionar de dos maneras diferentes. Polarización directa. Cuando la corriente circula en sentido directo, es decir del ánodo al cátodo K, siguiendo la ruta de la flecha la del diodo. Una característica importante de un diodo, o ideal, es la corriente de recuperación inversa. Cuando un diodo pasa de conducción a corte, la corriente en él disminuye y, momentáneamente, se hace negativa antes de alcanzar el valor cero. Polarización inversa. Cuando una tensión negativa en bornes del diodo tiende a hacer pasar la corriente en sentido inverso, opuesto a la flecha del diodo, o sea del cátodo al ánodo. En este caso la corriente no atraviesa el diodo, y se comporta prácticamente como un circuito abierto. El diodo está bloqueado. En el caso ideal, el diodo se comporta como un cortocircuito, cuando está polarizado en directa, y como un circuito abierto cuando está polarizado en inversa. Sentido de la corriente directa en el diodo. Observemos símbolo del diodo. La corriente pasa. La corriente no pasa. Veamos los tipos de diodos. Diodo rectificador. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa, arriba de 0,7 V, y en polarización inversa no conducen. Diodo Zener. Un diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente. Diodo varactor. El diodo varactor, también conocido como diodo varicap o diodo de sintonía, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizado inversamente, y actúan como condensadores variables controlados por voltaje. Esta característica los hace muy útiles como elementos de sintonía en receptores de radio y televisión. Son también muy empleados en osciladores, multiplicadores, amplificadores, generadores de FM y otros circuitos de alta frecuencia. Diodo emisor de luz LEDs. Es un diodo que entrega luz al aplicársele un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre una recombinación de muecos y electrones cerca de la unión NP. Si este se ha polarizado directamente, la luz que emiten puede ser roja, ámbar, amarilla, verde o azul dependiendo de su composición. Los transistores. El transistor, inventado en 1951, es el componente electrónico estrella. Dispositivo semiconductor que permite el control y la regulación de una corriente grande mediante una señal muy pequeña. Un transistor es un componente que tiene, básicamente, dos funciones. Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando.
Funciona como un elemento amplificador de señales. Hay dos tipos básicos de transistor: A transistor bipolar o BJT bipolar junction transistor, B transistor de efecto de campo, FET field effect transistor unipolar. A transistor bipolar consta de 3 cristales semiconductores usualmente de silicio unidos entre sí. Según cómo se coloquen los cristales hay dos tipos básicos de transistores bipolares. Transistor NPN, en este caso un cristal P está situado entre dos cristales N, son los más comunes. Transistor PNP, en este caso un cristal N está situado entre dos cristales P. B. Polarización del transistor. Se entiende por polarización del transistor las conexiones adecuadas que hay que realizar con corriente continua para que pueda funcionar correctamente. Observemos las figuras.